buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos tratando de interpretarles la realidad, de opinarles sobre la realidad de una semana que podría utilizarse aquello que se decía antes, no hay día sin su afán. Ha paseado Sánchez por una serie de recorridos esta semana que son espectaculares. Desde lo de Félix Bolaños, que piden al Supremo que lo imputen, lo de la OTAN, lo de la amnistía. Bueno, no me negarán que ha sido una semana repleta de emociones. Lo primero, presentarles a nuestra mesa este sábado noche. Don Mario Garcés, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Mario Garcés es político, es alto funcionario del Estado y sobre todo es intelectual. Escribe novelas, participa en películas, en fin, una rara avis dentro del mundo de la política en España. Vivimos el mundo peligrosamente al día. La verdad es que cada semana efectivamente tiene su afán y Sánchez tiene muchos afanes. Afanes. Bueno, don Alfonso Rojo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Viene usted hoy repeinado, pero como recién salido de la ducha. Me ha agarrado. Bueno, tú sabes que nosotros llegamos a decir que había gente que había pasado de la universidad al periodismo y a la política sin ducharse. En mi caso me han dado ahí un remake. Bueno, que parezco mi sobrina. Mientras no le pongan las patillas me vi y cuando terminaron dijo, mira, parezco mi sobrina, es algo guapo. Mientras no le hayan puesto las patillas de Lobezno que luce el presidente del gobierno, todo va bien. Director de Periodista Digital, como todos saben. Don Iñaki Ezquerra, el prototipo de hombre político, homus politicus y analista político e intelectual, pues que, en fin, fundador del Foro de Hermoa, pues ya lo tiene todo ganado con nosotros. Pues sí. Hay que hablar de la amnistía hoy, Iñaki. Sí. Yo estoy pensando en ponerme un maquillaje parecido al de Sánchez el otro día, ese de enterrador. Sí, el de las patillas de Lobezno, que digo yo. Don Julián Salcedo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especialista en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Todo bien, estupendo y dispuesto a pasar aquí la noche con estos tres excelentes compañeros y contigo. Bueno, empezamos por la amnistía, lo más relevante de la amnistía. Ya sé que esto algunos lo van a cuestionar, yo también lo cuestiono, pero fue relevante. Lo dicho por Felipe González, que dice que no va a votar, no va a apoyar en las urnas a los que han sostenido esta ley, una ley, autoley de amnistía, una ley que califica de lo peor, de una basura que, por cierto, lo recuerda y está bien que lo recuerde él, ¿no?, que rompe con lo que fue el pacto constitucional en España. Vamos con Felipe González. Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista. Conmigo nunca contará nadie que haya participado, nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete. ¿Qué significa, presidente, que nunca contará nadie que haya participado en la elaboración de la ley? Nunca apoyaré a nadie. Usted, que nunca le apoyará en las urnas. Sí, claro. O sea, que no les va a votar. A los de Pedro Sánchez les da igual, porque lo han puesto a parir por estas declaraciones. Que si es lo mismo que si hablara uno del PP, que si tal, que si igual. La interpretación que da Sánchez, que está más feliz que una perdiz. La ley de amnistía fue una ley que partió del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante, muy importante. Partió del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. Puede parecer un matiz, pero no es un matiz. Es muy relevante. Bueno, Iñaki Ezquerra, ¿qué te pareció la aprobación, la ley, en fin, el arrodillarse que señala Felipe González ante el golpismo? Bueno, pues alea iacta est, es decir, que lo esperábamos y bueno, pues yo creo que el crimen se ha cometido. O sea, no ha habido manera de evitarlo, pero bueno, lo que queda constancia es, primero, que no es un trágala más. Eso es lo primero. Yo creo que Sánchez pensó que la amnistía podía colar como una de las 1000 tropelías que ha hecho y yo creo que ha sido el verdadero hueso duro. Es decir, que y a la vez por eso mismo supone una verdadera puntilla al Partido Socialista. Es decir, que esa mancha va a quedar ahí. No hay manera,
probablemente no hay manera de una marcha atrás, porque, bueno, pues sí, hay vías. Está, por un lado, la cuestión prejudicial que se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Habría incluso una vía de que haya una acusación popular, en fin, tratando de impugnar esa sentencia, pero la verdad es que, siendo realistas, tienen pocas posibilidades, hay muy pocas posibilidades de que esto tenga ningún remedio. Entonces, bueno, pues queda la mancha, y por otra parte, claro, sobre todo yo destacaría que el gran argumento que ha utilizado Sánchez, que es por la convivencia, y que ha utilizado el Tribunal Constitucional, los 6 magistrados que han apoyado la sentencia, de que es por la convivencia en Cataluña, eso es una contradicción in terminis, porque la garantía de la convivencia en España, en este país, está en la Constitución. Y saltarse la Constitución, saltarse la ley que garantiza la convivencia, es ir contra la convivencia. Aparte de que luego, por supuesto, que veremos los resultados que va a tener todo esto en el propio escenario catalán. Es decir, que no es verdad que con esto se van a tranquilizar los ánimos, al contrario, lo que queda es un precedente muy feo y la sensación de que, bueno, los españoles no somos iguales ante la ley. Es decir, que hay un Ministerio de Igualdad que es muy rimbombante, pero a la hora de la verdad no hay igualdad ante la ley entre los españoles. Está claro. La sentencia no deja de tener su gracia. 6-4, resultado previsible, pero es que en la sentencia se dice que el procés fue un asalto a la Constitución. A la vez que eso se dice que, hombre, la doctrina que ya conocíamos desde el borrador de la ponente, aquí todo lo que no está expresamente prohibido en la Constitución es legal y cabe. Y una doctrina bastante lamentable y bastante pobre desde el punto de vista jurídico, y yo soy un lego en la materia, pero es evidente que no, eso no cuela ni puede colar. Don Julián Salcedo. Bueno, pues por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional, por una mayoría muy ajustada, 6-4, y teniendo en cuenta que la recusación del magistrado Macías tal vez no debería haberse producido, pero si se ha producido, también debería haberlo hecho como mínimo el propio presidente del Tribunal Constitucional. Hubieran seguido siendo mayoría de 5-4, ¿no? Pero hubiera sido un poquito más estético. No cabe la amnistía en la Constitución. Estamos hartos todo el mundo de decir cómo si prohíbe los indultos generales, una amnistía es mucho más que un indulto general. Por tanto, si no cabe lo menor, tampoco cabe lo mayor, ¿no? Podían haberlo aprobado, la amnistía, modificando la Constitución. Hubiera sido el camino más directo. Si están convencidos de que cabe en la Constitución, utilizas el mecanismo previsto y la incluyes. Nunca hubiera salido, ¿no? Se ha tramitado por la vía de urgencia. El Tribunal Constitucional lo ha resuelto en un plazo que nunca jamás volveremos a ver algo parecido, ¿no? Y no ha querido esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya, digamos, dado, no digo el visto bueno, sino su parecer al respecto, ¿no? Entonces, claro, yo lo único que espero y confío, porque estaría ajustado a derecho, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga que la amnistía no es constitucional o no está ajustado al derecho de la Unión Europea, que sería exactamente lo mismo, y espero que ante esa situación, primero, todos los que han participado en su aprobación y en su aval dimitan, sean cesados o desaparezcan del mapa político, me refiero. Y desde luego, lo que sí que creo es que si ocurre que el Tribunal de Justicia no avala que sea ajustado al derecho de la Unión Europea, todos estos que han participado en su aprobación, no podremos evitarlo, como ha dicho muy bien Iñaki, pero por lo menos que lleven el estigma de por vida, ¿no? Mario Garcés. Bueno, hay dos tipos de corrupción. La corrupción intelectual o ética y la corrupción material. Para mí me parece más grave incluso la corrupción ética, el estado de autocorrupción en el que está sumido el Partido Socialista Obrero Español. Si hace 2 semanas había una manifestación, una concentración bajo el lema mafia o democracia, francamente hoy tenía que haber una manifestación después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Esto es muchísimo más importante que todos los casos chuscos, groseros de corrupción que estamos viendo. Y ahí es donde la política española decae,
porque la política española, que está muy bien que salga a la calle contra la corrupción, pero contra la corrupción de todos, por cierto, contra la corrupción de todos, debería estar en la calle ante una de las manifestaciones más ominosas y bochornosas que se han presentado en la historia política reciente de nuestro país. En segundo lugar, esto es un set muy ajustado, 6-4. Si hubiera habido tie-break, el tie-break lo habría ganado Conde Pumpido. Lo habría ganado directamente el presidente del Tribunal Constitucional. Es grosero, es lamentable, y hablo como jurista, que ya supiéramos el sentido de lo que iba a ser la sentencia, habida cuenta del reparto de los asientos en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, desde su fundación, dejó de ser un órgano de control político para convertirse en un órgano de control al servicio de los partidos políticos. Esto es el gran problema. En el momento que sabemos qué magistrados han sido designados por un partido y qué magistrados han sido designados por otros, estamos ya sabiendo cuál va a ser la doctrina innovativa, que no interpretativa, del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, con su sentencia, demuestra el nivel paupérrimo ya del derecho, de un tribunal que, aunque tenía una tendenciosidad política, al menos había grandes magistrados y había grandes juristas, para encontrarse frases que son realmente de cultureta de taberna de 3 de la madrugada. Hablar de conflicto político. El Tribunal Constitucional no puede hablar de conflicto político. Eso trasciende la realidad de un órgano de garantías constitucionales. Se ha convertido en una especie de órgano reconstituyente, suplantando la función interpretativa, hermenéutica que tiene respecto al derecho dado, respecto al derecho constitucional. Cuarto lugar, me hace gracia cuando Sánchez dice esto viene del Poder Legislativo. Claro, muchachos, esto viene del Poder Legislativo. Como... Bueno, pero ojo. No, falso. Bueno, pero sí que la tramitación la colocó a través del grupo, con el objetivo de hurtar los informes preceptivos. Pero él dice el impulso es del Legislativo. Por supuesto que y no. Eso es falso. El impulso es del Ejecutivo. Otra cosa es que lo metiera en el canal del Legislativo para evitar el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe de la Abogacía del Estado, el informe del Consejo de Estado, porque sabía que todos esos informes eran una especie de vía crucis en lo que era su camino de destituyente dentro de lo que es el sistema jurídico español. Son horas muy tristes, son horas muy tristes. Insisto, yo debo estar de alguna manera descolocado últimamente porque esto es lo que me produce a mí realmente una ansiedad política absoluta. No salir por lo de mafia y democracia, que me parecía además un eslogan un tanto, vamos a decir, perverso desde el punto de vista de la concepción etiológica de cada uno, ¿no? Esto que hemos asistido es la descomposición del sistema político español. Esto que hemos asistido realmente es fruto de que Pedro Sánchez obtuviera un bloque de mayoría solvente y necesaria para gobernar hace 2 años. Y lo siento y lo seguiré diciendo por mucho que le pese a alguno y me sigan criticando. El problema viene de aquellas elecciones de julio. El problema viene de aquellas elecciones donde Pedro Sánchez consiguió tener un número suficiente de diputados que, sumando a todo el minifundio existente, podía llevar a perpetrar este tipo de cosas. Sabíamos que la oleada de peticiones iba a ser mayor, como lo será como vuelva a constituir una nueva mayoría, donde España ya se dirigirá directamente hacia un modelo confederal de Estado. Por eso, o la derecha se pone las pilas, o la derecha no sirve ahora mismo en este país para hacer frente a lo que está ocurriendo. Alfonso Rojo. Yo estoy de acuerdo en todo, pero me hago una pregunta. ¿Por qué los 4 que votaron en contra asistieron? Con su sola ausencia hubieran impedido que esto hubiera salido adelante, porque es preceptivo que estén presentes los 2/3 del Tribunal Constitucional. Esos son 8. Si ellos no están, no salen 8. No hubiera salido adelante el tema. Hubiera creado un conflicto, les hubieran sancionado, les hubieran puesto una multa por no asistencia. No sé lo que figura en el Constitucional. Pero es que, siendo las cosas tan serias y tan importantes, tengo a veces la sensación de que nuestra querida derecha sigue jugando el partido consciente de que no hay reglas, de que el rival juega con la mano, con los pies y con el puño, y que además de tirar a puerta da porrazos. Entonces, oiga, la única forma de lidiar con Sánchez y con la cuadrilla de maleantes no es diciendo es que nosotros somos distintos, somos mejores, no, es que nosotros somos mucho más hijos de puta que ellos, es que no hay otra alternativa. A mí que estos 4, el Espejel, Tolosa, no recuerdo ahora los nombres, Arnaldo y no recuerdo el otro nombre, asistan, pero ¿por qué? Quédate en casa, sin dar excusa, no voy a ir. Pero aquí la gente, ellos y el PP, por ejemplo, en general, tiene miedo al conflicto institucional. Oye, a lo mejor no nos queda otra, que ir al choque, que ir al caos, que ir a crear el problema.
Si tú vas, se lo vas a probar. Si sabes que va a jugar sucio, no vayas. No lo entiendo. Yo tampoco. Lo que sí quiero señalaros es que además de que la aprobación ha sido pues, poco ejemplar, luego además ha habido un peticionario. Sí, Félix Bolaños, diciéndole al Supremo, hombre, diligentes y rápidos y arreglen lo de Puigdemont. Vamos a verlo. La voluntad del legislador fue muy clara. La ley era y tenía la finalidad de aplicarse a la totalidad de los protagonistas del proceso independentista, también de los líderes. A partir de ahí, la ley, como en un Estado de Derecho pasa siempre, han de interpretarla y han de aplicarla los tribunales de nuestro país. Hay recursos pendientes en tribunales de este país y, por tanto, dejemos que la tramitación de esos recursos siga su curso y siga hasta su definitiva resolución. El Supremo ya ha dicho que a ellos la ley de amnistía como que no les importa nada, que ellos siguen su planteamiento del delito de malversación, que por lo tanto la orden europea sigue contra Puigdemont, que por lo tanto Puigdemont no puede volver a España, que es lo que parece que ahora interesa sobremanera. Y la verdad es que, hombre, va a ser importante, espero que se hayan enterado, si no alguien debería llevar al Tribunal Europeo de Justicia pronunciamientos como el que van a oír de Turull, luego lo comentaremos, porque es que no se cortan un pelo. Dice Jordi Turull que yo a este le conocí que era un aparachic de Convergencia. No ha trabajado en ningún sitio, es político toda la vida, es abogado, eso sí, pero bueno, fue consejero, luego fue a la cárcel por el procés, por rebelión, sedición, malversación de fondos, no sé cuántas las cosas, se pasó un par de años a la sombra y luego salió indultado y luego se ha beneficiado de la ley de amnistía, se ha beneficiado. Es decir, un beneficiario de la ley de amnistía, con toda la cara, sale al día siguiente de la aprobación de la ley a decir, che, que yo la redacté. Sí, pues si tú la redactaste, alguien tendría que haber llevado ya estas declaraciones al Tribunal Europeo para decir, mire, ven cómo es una autoley de amnistía. Los beneficiarios son los que la han redactado y, por cierto, la redactaron no en España, sino a medias en Suiza, en Waterloo, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dijo ayer, viernes, Turull. Yo participé en la redacción de la ley, es clarísimo. Es que era algo que no producía dudas, pero tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, de Marchena, Llarena, y seguiremos batallando, no abandonaremos la trinchera. Rinconcito para hablar de la salud en Más se perdió en Cuba con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña una noche más aquí. Javier? Pues estamos encantados de estar aquí. Hablamos de la artrosis, ¿no? Vamos a hablar de la artrosis. Hemos comentado mucho el tema del guante, con sus ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, pero hay que darle cierta importancia a lo que es las terapias de luz. Terapias de luz es una terapia que lo que hace es coger ondas diferentes. En este caso trabajamos con ultravioleta e infrarrojo. Dentro del espectro de ondas que existen, ¿no? Imagínate, pues, las ondas microondas, ¿no? El microondas, pues, que sirve para calentar porque pone el agua a 100 grados, entonces calienta los alimentos. En este caso son terapias que trabajan en unas frecuencias. El infrarrojo, por ejemplo, va muy bien para lo que es la irrigación, para lo que es el músculo, para lo que es la inflamación. Y el ultravioleta, que también lo utiliza, es, por ejemplo, para lo que son antibacterianos. Es decir, cuando tú te operas y puedes tener un problema de una infección, pues el ultravioleta se utiliza también. Entonces, estas dos frecuencias de onda trabajando en terapias de luz, se dice de luz porque al final se ve una luz roja o una luz violeta. Sobre nuestra rodilla. Sobre nuestra rodilla vamos a conseguir que además de ese masaje, vibración y calor, penetren dentro de la articulación, mejoren la artrosis, desinflamen, irriguen más y que el dolor desaparezca o por lo menos se mitigue muchísimo. 10 minutos de tratamiento por rodilla, ¿no? Sí. O sea, la rodilla son 10 minutos. 10 minutos también es el cinturón, que estaríamos hablando de lo mismo. El guante son 20 minutos. Pero son todo tratamientos al final que se puedan hacer cómodamente en casa, que sean eficaces y que sean sencillos y otra cosa importante, que sean gozosos. Es decir, que tú cuando te lo pongas esté genial. Y que sean un uso de la tecnología para redundar en nuestra salud y en nuestros problemas de salud, como es la artrosis, es un problema de salud que, por cierto, he leído que afecta al 30% de la población de más de 40 años. Claro, 30% de la población cada vez va a ir más en aumento
porque cada vez vamos a tener mucha más gente, más de 40 años y menos de tal, y hay veces que empieza muy joven, ¿no? Porque también está la artrosis y luego está la artritis reumatoide, que esta es una reacción inmunológica, ¿no? Y también, claro, hay una inflamación, artritis significa inflamación, y también ayuda mucho, con lo cual, en cuanto empecemos a notar esa artrosis, que empezamos las manos o la rodilla nos empieza a doler, o la espalda, es bueno tener estos tratamientos, porque cuanto antes los mejoremos, antes empecemos, más retrasamos, ¿no? No lo vamos a curar, pero más retrasamos. Y si nos quita el dolor, pues eso, que es lo ideal. ¿Ventajas para los telespectadores? Pues mira, dos ventajas. Por un lado, os vamos a hacer un 30% de descuento en cualquiera de los productos. Si compráis más de uno, más. Así que llamad y preguntarlo. Y luego le regalamos el servicio de telemedicina, es decir, que tú en casa puedes llamar a un médico a través de una videollamada, ves al médico y le preguntas cualquier cosa que tú creas conveniente. Así que ahí tenemos un teléfono, ese 900-730-122. Os animo a que llaméis ahora. ¿Por qué ahora? Evidentemente no lo vamos a coger, es muy tarde, pero va a quedar la llamada registrada. Y así el lunes os llamamos, os explicamos bien todo y decimos adiós al dolor de la artrosis. Pues muchas gracias, don Adolfo Albistor. Nos vamos a ir a publicidad. O sea que Turull dice que esto se lo arrancaron a los que no lo querían hacer, al PSOE, a Sánchez, a Illa, al PP, etc. Y que además él la redactó y fue beneficiario. Yo no sé qué más hay que decir para que en el Tribunal Europeo digan que esto es una ley autoimpulsada por los que se han beneficiado de ella y por lo tanto la descarte como que no cabe en el derecho europeo. No lo sé, pero me da esa sensación. Iñaki. No, es un disparate, obviamente, pero bueno, pero el problema es si Europa una vez más nos va a dejar solos. Quiero decir que, y es así, siempre acaba ocurriendo. Tenemos esa esperanza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea descalifique esa sentencia y bueno, y ya digo, hay el camino ese de plantear la cuestión prejudicial, en el que está, creo recordar que está el Supremo, creo recordar que está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay varias comunidades autónomas que han iniciado también ese camino de la cuestión prejudicial, en fin, pero al final pues yo tengo la impresión de que se quedará en agua de borrajas. Es decir, que el problema que tenemos en este país, y ya lo tenemos que asumir, es que si nosotros no resolvemos nuestras cuestiones, no nos las van a resolver en Europa ni en ningún sitio. Es decir que, hombre, es verdad que en un momento determinado, si la deriva española pues ya fuera tan caótica como para presentarse, como para esbozar ya un régimen a la venezolana, pues entonces probablemente se acabaría interviniendo Europa. Pero es que tendríamos que llegar a una situación, en fin, yo creo que la experiencia nos lo ha demostrado y lo hemos visto además incluso pues en aquellas sentencias que hubo en su día, la derogación de la llamada Ley Parot, en fin, Europa no nos va a sacar las castañas del fuego. Es decir, que si nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas nacionales. Ahora, yo sí apuntaría una cosa y me parece importante, y es que como se han sucedido tantos hechos en una semana, es decir, que, claro, a ver, no vamos yo creo que esto, por desgracia, en este país le ha favorecido siempre a Sánchez, es decir, que un escándalo lo tapa con otro escándalo y con otro escándalo. Entonces, en ese sentido, yo recordaría que el momento más crítico que ha atravesado Sánchez en todo su periodo en el poder ha sido el del informe de la UCO, que además ese informe es el que ha conseguido que parte de la prensa que ha estado a su servicio, al servicio del gobierno, se haya desmarcado. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que estar permanentemente recordando todas las fechorías, es decir, que no hacer que una fechoría tape a otra. En ese sentido, yo no coincido con lo que decía Mario Garcés contra el lema de mafia y democracia, o mafia o democracia. Creo que es un lema
que refleja perfectamente la situación en la que estamos. Creo que la movilización era necesaria. Yo creo que todas las movilizaciones que en este momento se hagan van a ser necesarias. Y claro que estamos en una situación de que la mafia está sentada en el sillón del poder y la mafia está sentada en el sillón que preside el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos en una situación de una gravedad extraordinaria y, por supuesto, que toda movilización que haya y toda iniciativa que haya hay que apoyarla. Es decir, que en este momento yo no despreciaría ninguna iniciativa, incluso las más cursis que pueda haber, que a veces las hay, tampoco las despreciaría. Es decir, que prefiero que sean iniciativas contundentes, prefiero que sean eficaces. Me gustaría ver una escenificación en el Congreso de Diputados una escenificación de la respuesta que merece lo que estamos viviendo. Pero bueno, en fin, ya digo que aplaudiré toda iniciativa que vaya contra esta colección de tropelías. Julián. Bueno, ver, como acabamos de ver y oír, las manifestaciones de Turul, en la cual reconoce que la amnistía la redacté yo, que es decir, me la redacté para mí y para los suyos, ¿no? Es decir, se ha redactado su propia amnistía, ¿no? Además se jacta de ello, ¿eh? Dicen, no en estas declaraciones, pero en otras, y lo volveremos a repetir, etcétera. Pues esto es algo que repugna a cualquiera, no hace falta que sea de una ideología política o de otra, es repugnante, pero de luego a un jurista es una aberración, es decir, un individuo que acaba de autoamnistiarse, que reconoce que fui yo quien lo hice, y además se jacta ello y dice, y además lo volveré a aceptar. Pues bueno, es que yo, los 6 magistrados que han votado a favor del aval de la ley de amnistía del Tribunal Constitucional, cuando 4 horas después, 8 horas después de haber visto estas declaraciones, las hayan escuchado, ¿qué se dirán a sí mismos, no? Y luego, algo que no hace falta ser jurista ni tan siquiera licenciado o graduado en Derecho, basta con haber pasado 2 horas por una facultad de Derecho o de otro tipo, pero sobre todo de Derecho, alguien que dice que lo que no está prohibido expresamente en la Constitución es que está admitido. Pero bueno, pero esta señora puede ser vicepresidenta del Tribunal Constitucional, estaría suspendida en la asignatura de Derecho Constitucional 1, es decir, en el primer curso ya estaría suspendida, ¿no? Pero le pondrían un 0 absoluto, ¿no? Ella y los otros 5 que han apoyado. Por supuesto, pero es que ella tiene más delito, me parece a mí, porque ella es, 1, la vicepresidenta, 2, la redactora de la ponencia, que luego se ha votado, ¿no? Y luego decir, ante lo que decía Iñaki, efectivamente, no podemos ni debemos pedir tampoco que sea la Unión Europea la que venga a resolver nuestros problemas, no lo ha hecho nunca, tampoco puede que lo haga ahora, pero quiero recordar que el 15 de julio, es decir, dentro de 2 semanas, como aquel que dice, está previsto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a manifestarse en relación al primer recurso o de prejudicialidad que se ha interpuesto con ellos. Vamos a ver lo que dice. El día 15 es pasado mañana, como aquel que dice, está muy cerca. Y menudo lío si dice que eso no cabe en el derecho europeo. No, menudo lío no. Menudo lío tiene que ser, habría que ir con las Fuerzas Armadas y detener a los que han votado a favor. Claro. Mario Garcés. Han pasado 8 años del 1 de octubre y en esos 8 años ha producido una mutación que buena prueba de ello en el Partido Socialista es Bolaños. Bolaños llama a los delincuentes protagonistas. En esa locución que hemos visto ahora ha dicho, esto debería cubrir a todos los protagonistas del proceso. Cuando en una mañana que yo viví como secretario de Estado, en la que se estaba perfilando cuál iba a ser el régimen jurídico de intervención, la mañana en la que se aprobó en el Senado precisamente el 155, aquella mañana tan truculenta que nunca contaré, evidentemente, por razones de composición de órgano de gobierno y que no puedo contar, aunque pasaron cosas que nunca se han sabido, todo se ha dicho de paso. En esa mañana Pedro Sánchez estuvo despachando con la presidencia del gobierno, no diré con quién, y Pedro Sánchez aceptó de manera categórica que había que intervenir Cataluña y que eran unos delincuentes. Digo que han pasado 8 años, 8 años. Esa mutación, es que hay que recordarlo constantemente, es fruto de una razón de oportunidad, no de una conversión ideológica, sino que como consecuencia del peaje obligatorio que tiene que abonar a los nacionalistas catalanes, evidentemente se ha convertido. Y los delincuentes se convierten, por arte de Birlibirloque, en protagonistas. Claro, en el discurso, en el lenguaje, en la oratoria paupérrima de Bolaños, evidentemente estas conversiones se pueden producir. ¿Cuál es el efecto de todo esto?
En primer lugar, la constatación de que el Tribunal Constitucional es un órgano de sesgo político absolutamente degradado, sin ningún tipo de solidez jurídica, pero sobre todo con la seguridad de que los razonamientos son siempre de parte y vienen impuestos por aquel poder político, aquella organización política que ha nombrado a los magistrados. Esto que ya lo sabíamos hace mucho tiempo, ahora ya ha alcanzado un nivel de falta de pericia, de profesionalidad, de solvencia, de solidez absoluto, porque son los peores magistrados que pueda haber. Hay alguno que no podría ser ni profesor asociado de Derecho Constitucional. Yo he conocido a gente nombrada por la izquierda hace 40 años, que eran gente muy buena, pues, desde Manuel Aragón a otros tantos, pero por lo menos eran solventes y te daban un razonamiento. Es que esto no sabe ni razonar. Estos directamente es que son lo peor del mundo del derecho. Es que lo han convertido en un sumidero, unos y otros han convertido en un sumidero del derecho el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, se envía un mensaje a los nacionalistas, vuelvan a hacerlo. Vuelvan a hacerlo porque volveremos otra vez a perdonarlos. No pasa nada. Se trata de tener una mayoría suficiente, una especie de PAC, un conglomerado destituyente, de tal manera que cuando lo vuelvan a hacer, no se preocupe que habrá algún modelo de reparación siempre que yo tenga controlado el Tribunal Constitucional. Porque esa es la herramienta del juego de Pedro Sánchez. Tener el control del Parlamento a través de un sistema de suma de mayorías, tener el Congreso, tener el Consejo de Ministros a su cargo, a través de un sistema también de equilibrios, vamos a decir, inestables, pero sobre todo tener el control del Tribunal Constitucional. Y ahora viene la gran pregunta, que es, ¿esto es reversible o es irreversible? Que es un tema en el que yo he escrito bastante, porque nadie quiere escribir sobre este tema. ¿Y ahora qué pasa? ¿Esto se le puede dar marcha atrás? ¿Dentro de 2 años alguien le dará marcha atrás? ¿Si existirá posibilidad de darle marcha atrás? Evidentemente, yo estoy convencido que nadie, aun pudiendo hacerlo, le va a dar marcha atrás. No digo nadie. Yo tengo dudas de que se pueda. Yo evidentemente, jurídicamente no puedes. Ojo, una amnistía general no significa que dejen de ser delincuentes. No, no. Son delincuentes amnistiados. Es decir, no se les purga el pecado original, no se les purga el ilícito, siguen siendo delincuentes. Es verdad que no hay ningún antecedente, nosotros somos hombres de derecho y somos hombres, por lo tanto, de razón jurídica, que sabemos que una vez que le condonas la sanción penal a una persona, no se la puedes volver a revertir, no la puedes rehabilitar, salvo que haya habido una infracción material en la formación de la voluntad jurídica del órgano competente en la expresión de esa opinión jurídica. No creo que ocurra, pero si existiera esa posibilidad, yo tengo serias dudas. Por eso el juego de lo reversible y lo irreversible, el juego con que algunos partidos políticos juegan a, bueno, hoy estoy enojado, pero dentro de 2 años a lo mejor me interesa este pronunciamiento, cuidado, cuidado, porque no vaya a ser que detrás de una perversión que hemos asistido, a la perversión del Partido Socialista, se vaya escondiendo en el tiempo otra perversión. Y cuidado con esas perversiones. Bueno, yo que no soy jurista, insisto, y Alfonso Rojo que tampoco, sí entendemos la dimensión de la palabra dimitir. Claro, yo leo la ponencia que me van a plantear como sentencia que haga válida la ley de amnistía, con esa pobreza de argumentos y por la propia naturaleza de un buen jurista y por la disconformidad en la composición del tribunal y porque se han cometido algunas irregularidades al asalto, pues tengo más que razones para decir, no, estos 4, con esos 4 no contéis, que nos vamos. Que dimitimos, que nos vamos a nuestra casa y salvamos por lo menos la honra, la dignidad, ¿no? Alfonso. Os voy a leer 2 frases, muy breves. Mira, una de las frases que os sonará, bueno, se me han borrado, si no las tengo, pero os iba a leer 2 frases del discurso que en octubre, el 3 de octubre de 2017, pronunció el rey Felipe VI, en que les dice textualmente, no recuerdo ahora, pues se me ha borrado la frase, han vulnerado la ley, han vulnerado la Constitución y han partido les habla incluso de deslealtad. Bueno, ¿y ahora qué, majestad? Pues se lo va a comer con patatas. O sea, va a tener que firmar. Oye, si pusiese el fragmento del discurso, está un poco más joven el rey, menos canoso, pero las frases es que son taxativas. Les llama desleales, dice que han vulnerado la Constitución y que han partido en 2 la sociedad catalana y que España estará con los españoles, con los catalanes que son españoles, que no están con esa atrocidad. Bueno, pues se la va a comer entera como todos los demás. Oye, algo habrá que hacer. Cuando yo he dicho antes lo de los 4 magistrados, es que era lo mínimo.
hay que pedirles cuentas, los 4 que van allí. Que van porque cobran dietas. Yo es que ya se me escapa, ¿eh? Es que cobran dietas de asistencia, es que te podía haber reñido Conde Pumpido, es que tenías miedo, es que no sabías lo que tenías que hacer. Yo pregunto a los 4. Los otros 6, los secuaces, ya lo sabíamos. Nosotros contra esos no tenemos que cargar. Vuelvo a lo de antes. Es decir, eso afecta directamente al PP. Tienen de aquí a que haya elecciones. No pueden esperar a que se les sirva la cabeza del bandido en una bandeja de plata entre unos jueces montaraces, unos guardias civiles mal pagados y 3 periodistas no adictos al régimen. No se pueden ganar las elecciones sin hacer oposición. Y ahí hay un tema para hacer oposición. Échenle pelotas, coño. Hoy han aprobado en la Unión Europea, como miembro me parece que han votado a favor de que sea miembro de no sé qué comité de derechos humanos, una que había aquí en Madrid, que estaba en el ayuntamiento, que le había pegado a una policía. O sea, de verdad, es decir, ¿en qué están ustedes? Fijó, wake up. Sí, wake up. Para que veáis cómo se las gastan. Los jueces y los fiscales, que rara vez están corporativamente de acuerdo en algo, les ha parecido que esta ley que impulsa Bolaños de reforma de la justicia es un insulto hacia ellos, hacia cómo se nombrarán en el futuro. En fin, un intento de colonización de esas 2 profesiones, la de jueces y la de fiscales. Hicieron un plante, yo creo que están haciendo pues, lo mejor que pueden y saben, pero que no tienen derecho a hacer huelga. Pues si hace 4 días hubo una huelga de letrados de la Administración de Justicia y no pasó absolutamente nada. Dice el Consejo del Poder Judicial, al parecer también colonizado, que no, que jueces y fiscales carecen en el momento actual de soporte normativo. Bueno, pero dígame, hay un derecho universal, que es el derecho a la huelga, ¿no? Entre los funcionarios, igual que entre los que no lo somos. Y por lo tanto, simplemente para que veáis cómo se las gastan y cómo va a ser de difícil revertir la situación, porque Bolaños tiene prisa en esto, mucha prisa en lo que le conviene. Mario, ¿a ti qué te parece? Bueno, es evidente que Pedro Sánchez lo que hace es avanzar todos sus tentáculos con el objetivo de controlar absolutamente todo. Es verdad que el Poder Judicial solo se puede captar de 2 maneras, a través de una modificación de la legislación vigente y a través del sistema de nombramientos, que son, por cierto, 2 procedimientos utilizados recurrentemente a lo largo de los últimos 40 años, no solo por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? A mí siempre me ha producido urticaria, yo soy un hombre presumo de ser honesto y creo que lo he demostrado a lo largo de mi carrera profesional como interventor y como inspector de Hacienda, donde la neutralidad está por encima de todo. La neutralidad y la objetividad en el ejercicio fundamentalmente de la Fiscalía y de la Judicatura tiene que estar por encima de todo. Yo cada vez que veía que se intentaba nombrar a presidentes de tribunales superiores de justicia, porque de esa manera se podía repartir la carga de trabajo entre jueces, que fueran míos o no fueran míos, a mí me causaba pavor. Quizás que en la Facultad de Derecho de Zaragoza estudié desde la inocencia más párvula, pero yo pensaba que el derecho era un ejercicio de verdad de otro tipo, igual que el periodismo, pensaba que era un ejercicio deontológico. Luego me di cuenta que no, que aquí intervenía mucho la mano nombradora, la mano tuitiva que te daba el poder o que te daba el control. Y luego está la socialización del Poder Judicial por parte del PSOE. No todo el mundo puede ser juez, no todo el mundo puede ser fiscal. Es decir, el 4º turno ha servido durante años para cubrir determinadas lagunas. Y ahí ha habido gente de todo tipo. Sí, algunos no precisamente. Estoy pensando en Pascual Estivil. No precisamente los más afilados del estuche, no eran los lápices más afilados. ¿Qué pasa? Además, generalmente el magistrado de 4º turno suele ser muy chulo. Me he dado cuenta, porque yo he tenido experiencia con alguno. Suelen ser muy chulos, porque es una manera de autodemostrarse a sí mismos que ellos son tan capaces el reconocido como prestigio. Exacto, con los que han accedido a través de una oposición. Yo me saqué la oposición con 23 años, oye, los que no se lo han sacado, pues está muy bien que hagan otro tipo de cosas, pero esto es lo que hay. Por tanto, ¿qué es lo que pretenden? Por una parte, rebajar el nivel de acceso a la función, con lo cual entra gente menos capacitada y más maleable. Ojo, hay una iniciativa también no solamente en la Administración de Justicia, sino en el ámbito de la Administración del Estado, en la que se quiere unificar los cuerpos técnicos con los cuerpos superiores. A ver qué valor tiene que yo haya estudiado la inspección y haya aprobado, ya digo, muy joven, la oposición de inspector de finanzas del Estado, para que de pronto, 20 años después, un funcionario del cuerpo técnico, que es la escala inferior, sea igual que yo. Porque sí, porque deciden de pronto que sí. Es que no tiene ninguna lógica. Se cargan el mérito, la capacidad, el esfuerzo, la jerarquía que es necesaria en una organización, en cualquier organización que haya, ¿no?
Y luego, pues esto forma parte, ya digo, de lo que es el código genético del Partido Socialista Obrero Español. Respecto al derecho de huelga, hombre, vamos a ver. Es verdad que durante mucho tiempo se ha considerado que ni las Fuerzas Armadas, ni los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso los cuerpos de la Administración de Justicia, tenían una especie de derecho específico constitucional a manifestarse. Pero tampoco no lo tienen. Es decir, que ellos pueden expresar su malestar de la manera que ellos crean más conveniente. A mí lo que me preocuparía realmente si fuera gobierno, si fuera ministro de Justicia, es que es la primera gran concentración de todo el personal, de la élite de la Administración de Justicia, ante un intento, vamos a decir, de vulgarización con B y con V de la Administración de Justicia, interesada porque lo quieren convertir en una estructura al servicio del propio Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pero es que, como decíamos antes, no hay día sin su afán. El inmediato día anterior a la sentencia del Constitucional es el día del canteo de Sánchez en la OTAN. Van a ver imágenes de cómo él ya se queda como orillado, parece que es el que ha ido a sacar el córner, incluso en la foto de grupo de todos los que estaban ahí reunidos en La Haya, ¿verdad? Él se queda ahí en un rincón con las patillas de Lobezno pintadas en la cara y además, pues lo que sí es reprochable, lo que sí daña la imagen de España es decir mentiras y decirlas ahí más que en ningún otro sitio, porque nos degrada. ¿Quién va a creer como socio en España a partir de que el presidente del gobierno va a una cumbre de la OTAN y ni tiene el valor para enfrentarse a Trump en el foro con sus argumentos, ni tiene el valor para mantener esos argumentos, porque luego a la hora de explicarlos dice, no, yo esto del 2,1% de incremento del gasto es lo que me dicen las Fuerzas Armadas, yo no he sido, son ellos, lo cual las Fuerzas Armadas están en su papel, no dicen que no, ni que sí, no dicen nada, pero es evidente que no, y que él se parapeta en el burladero de que son otros los que me dicen que podemos cumplir los objetivos solo con un gasto del 2,1%. Otra cosa es lo que él firma, y ahí viene el problema. Ahí viene el problema y el enfado de Trump, que me temo que de un modo o de otro, Trump pues no es un tío que no controla el detalle, y ahí falló en el no controlar el detalle, pero en lo definitivo sí lo controla. Y él amenazó, dice que no quieren subir el gasto de defensa, España, siempre España, ya está claro que el enemigo es Sánchez y esto a él le viene bien en la fase interior política de lo que pasa en España, pero desde luego Trump ya lo contó claramente, pues pagarán el doble en aranceles los productos españoles. Vamos a oírlo. Creo que es terrible lo que ha hecho España. Creo que es el único país que no paga al 100%. Quieren quedarse con el 2%. Me parece terrible. Y ¿sabes? Les va muy bien. La economía va bien, pero podría hundirse si ocurre algo malo. ¿Eres de España? Bien, enhorabuena. Eres el único país que no paga. No entiendo el problema. Es una lástima. ¿Sabes lo que haremos? Negociar un acuerdo comercial con España. Pagará el doble. Y lo digo en serio. Me gusta España. Tengo mucha gente de allí. Gente estupenda. Pero es el único estado que no paga. Y ya sabes, quieren oportunismo, pero tendrán que devolvernos el favor con el comercio. No voy a permitir que esto ocurra. Honestamente, es injusto. Y luego sale el gobierno de España a decir, no, porque vamos en bloque, porque no, España va dentro del conglomerado comercial de la Unión Europea. Sí, pero Washington conoce cuáles son los productos que exporta España. Y aunque no sea solo a España, le puede poner una doble tasa arancelaria pues, al aceite, al vino, a los coches o a lo que exportemos. Así es que la jugada al final queda en manos del señor Trump. Se nos ha olvidado que ustedes conozcan los argumentos de Sánchez a la hora de decir nosotros 2,1 porque no podemos subir más, porque me dicen que con esto es suficiente para mantener el esquema operativo y me lo dicen las Fuerzas Armadas. Yo soy muy serio. Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades
que han sido acordadas, nosotros y el resto de Estados miembros dentro de la Alianza Atlántica, se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo. No, al contrario, creo que en esta cuestión quien no ha sido en absoluto arbitrario es España. Hemos sido absolutamente rigurosos porque queremos cumplir con la Alianza Atlántica, porque nosotros somos un socio fiable. Lobezno, hay que tener cara. Hay que tener mucha cara para parapetarse ahora en las Fuerzas Armadas. Y esto de decir, nosotros podemos cumplir con lo que se nos asigna en la OTAN gastando tan solo el 2,1%. ¿Por qué es llamar idiotas a los otros 30 líderes políticos de los otros socios de la OTAN? Y ya le salió al quite Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, que nos abrió los ojos sobre algo que era evidente. El papel que hemos firmado es el mismo en Italia que en España. Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna. Mire, Italia ha hecho como España, porque España ha firmado exactamente el mismo documento que habíamos firmado todos. Y también agrego no haber escuchado en la intervención a nadie que difiriese. Al revés, todos han dicho, vale, bravo, los 32 hemos firmado lo mismo. Que noi abbiamo fatto come la Spagna. Todos han firmado lo mismo. Entonces, ¿qué? Esto es para congraciar con Sumar, con Podemos, con Bildu, con Esquerra. Claro, ya. Pero llevar esto a esos foros es demostrar cómo es el gobierno del país de turno y afecta a nuestra credibilidad en el futuro. Iñaki. Sí, decía antes que con un escándalo Sánchez suele tapar otro. Y también otra cosa que suele hacer es tapar todas las mierdas en la política nacional con política internacional. Es decir, que utiliza la política internacional para tapar la mala situación que tiene aquí, ¿no? O sea, en unos días es que le hemos visto pasar de ese aspecto de empleado de una empresa de pompas fúnebres, con la que salió el día del informe de la UCO, ¿no? A de repente ponerse la máscara de vendedor de coches averiados. O sea, que es la cara con la que sale ahora explicando esa especie de ejercicio de prestidigitación verbal, ¿no? Vamos a ver, o sea, esto a él le ha servido en España, le ha servido la mentira que no es mentira, sino cambio de opinión. Pero claro, esto en un escenario internacional, en La Haya, y hablando de la OTAN, y un tema tan serio como el de la OTAN, pues resulta grotesco. Es decir, que yo creo que hay, bueno, pues ¿qué efectos tiene esto? Pues el primer efecto es un regreso a lo que ya conocimos en su día, que es el ver a nuestro presidente de gobierno por los foros internacionales y las cumbres haciendo el ridículo en soledad, ¿no? Y como un apestado, ¿no? Y claro, con los efectos tan graves que eso tiene para la imagen de España, para todo, o sea, y los efectos que genera de huida de la inversión. O sea, cuando tienes a un presidente que hace el ridículo, ¿no? Como lo hizo en su día Zapatero, ¿no? Pues tienes eso, a un personaje ahí que lo que hace es, ya digo, desprestigiar la imagen de su propia nación, ¿no? Y bueno, y luego, pues, claro, el razonamiento, además, es ese juego de palabras. O sea, primero, que no está de acuerdo con el 5%, pero luego firma el 5%, pero luego a la vez, es que esto es llamativo. O sea, según la lógica de Sánchez, nuestro PIB es tan alto que aunque solo ponga el 2,1%, no solo pongamos en armamento, en gasto de defensa el 2,1%, sin embargo, eso va a ser tanto como lo que Alemania o el Reino Unido o Francia aporten en un 5%. Es decir, que claro, otra cosa que a mí me ha preocupado de la intervención de Trump cuando dice la economía española va bien. Es que, o sea, a ver, es que Trump le ha creído, se ha creído parte del mensaje de Sánchez.
la economía española no va bien. España no se ha recuperado todavía ni de la crisis del 2008 y no se ha recuperado de la crisis de la pandemia. Es decir, que si precisamente bueno, hay una cierta aceleración económica, es por lo atrás que nos quedamos. Es decir, que, pero todavía nos falta por recorrer mucho camino y además la sociedad española ha perdido mucho poder adquisitivo. Entonces, esto de que la economía española va bien, a mí me preocupa que Trump tenga esa idea. Es decir, que... porque es parte, en cierto modo, es comprarle parte de la mentira a Pedro Sánchez. En fin, yo lo que creo es que, bueno, pues que este es un episodio más de ridiculez, y hay simplemente hay una cosa que cambiaría simplemente, y por eso será bueno el relevo de este personaje en el gobierno. Simplemente con que llegue incluso un político pues que no estaba dispuesto a hacer grandes cambios como Rajoy, que nos decepcionó a muchas personas, pero simplemente el perder de vista a un personaje como Zapatero de la escena internacional, como representando Sánchez, a España... Como Sánchez. Y ahora en el caso, no, estoy hablando de su día, en su día, simplemente el hecho de que Rajoy sustituyera a Rodríguez Zapatero fue un paso importantísimo. Aunque luego ese nuevo relevo nos pueda decepcionar, pero por lo menos es dejar de hacer el ridículo en la escena internacional. Y en este caso es lo que vamos a lograr si Feijóo consigue derribar a Pedro Sánchez en unas elecciones que yo espero que sean muy próximas. Es decir, simplemente con que, con toda la capacidad que pueda tener Feijóo de decepcionarnos, que sin duda lo hará, porque tiene muchos tics y arrastra mucha herencia marianista, pero sin embargo, ya digo, hay que ser un poco objetivos. Simplemente con quitarnos a este personaje de la escena internacional y de que deje de representarnos, ya será un paso muy importante, por lo menos es dejar de hacer el ridículo. Julián Salcedo. Sí, bueno, vamos a ver, lo primero, quisiera recordar que el fin de semana pasado Sánchez hizo una comparecencia institucional, una aparente rueda de prensa, era falsa, porque no hubo nadie en la sala, y allí pues dijo todo lo que quiso decir, y en solitario, no había quien le pudiera replicar, porque estaba la sala vacía, ¿no? Pero esta que acabamos de ver ahora mismo sí que estaba llena de gente en la sala, ¿eh? Y ha dicho con toda la desfachatez del mundo, bueno, que no soy yo quien lo dice, que me lo dice el ejército, que con el 2,5, 2,1 tenemos suficiente. Y yo digo, ¿y no hay nadie en esa sala que se atreva a salir y ponerle la cara colorada y decir, pero ¿cómo? ¿Es que no es usted el presidente de gobierno? ¿Es que el ejército es el que decide? No sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo menos que le obliguen a una réplica, una dúplica, una contrarréplica y por lo menos se le ponga la cara colorada y que tenga, terminando, que reconocer la desfachatez con la que está diciendo, ¿no? Pero también en el seno de la reunión de la OTAN, porque claro, él llega, firma el 5%, no sé por qué, si está convencido con el 2,1, pero yo no firmo el 5, firmo el 2,1, y al que le guste, claro, eso significa boicotear aquello, porque las decisiones son por unanimidad, por consenso, y no hubiera sido posible. Pero lo firma, con toda la desfachatez del mundo. Todo el mundo sabe que lo firma y no piensa cumplirlo. Pero es que cuando sale a la rueda de prensa, en la misma terminación de la reunión de la OTAN, vuelve a repetirlo. Pero que no voy a dar más que el 2,1%. Y nadie le replica. Sí, hemos oído a Meloni. Muy suave, por cierto, quiero decir que Meloni tampoco le ha dicho mucho, ¿no? También, no lo hemos puesto, no lo habéis puesto, pero el primer ministro belga también ha salido, que era uno de los que le defendía, es decir, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué España y tal? Pero nadie le pone verde. Tú decías, Iñaki, digamos, lo mal que nos está dejando a España como país tenerle a él como representante en estos foros internacionales. Y yo también sé que en los foros internacionales, digamos, existe una especie de diplomacia en el cual las cosas pues hay que tener ten con ten. Que lo aparten, que lo marginen. Está usted mintiendo. Yo con usted no me siento. Punto. Diga usted en su país lo que quiera. Pero en esta reunión yo no me siento con usted. No digo que le expulsen ni le echen porque no podrán, pero por lo menos que no ya que le pongan en la esquinita, es que no me siento contigo. O sea, ya está, ¿no? No sé, yo creo que al final se termina saliendo con la suya, como decíais antes. ¿Qué va a pasar con la amnistía? ¿Esto quién lo revierte? El daño ya está hecho.
Sí, alguno pasará por indigno, la historia... Pero ya está, ha conseguido su objetivo. Y la reforma del Poder Judicial, ya sé que no viene al caso, la conseguirá sacar también adelante y la impondrá. Y los jueces, pues al final, mucha manifestación, mucha huelga, pero se lo tendrán que tragar. Y llegará Feijóo, o quien tenga que llegar, y no lo podrá revertir. ¿Quién expulsa, quién echa de la carrera judicial a esos jueces que hayan entrado como consecuencia de esta reforma? Nadie, nadie. Bueno, volviendo a la OTAN, lo pusieron verde los daneses, Polonia, Grecia, Eslovaquia, Dinamarca, el Reino Unido y los tres grandes, Alemania, Francia e Italia, diciendo, hombre, aquí es el momento de ser solidarios con esto, no podemos quebrar ese sentido de toma de decisiones unitarias. Así es que salió muy tocado de esa reunión en la OTAN. Hacemos una pequeña pausa de publicidad, 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta. Bueno, estamos en el papel o el papelón de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN en La Haya. Mario Garcés. Bueno, es un multimentiroso compulsivo. Ha mentido Trump, ha mentido a los socios, ha mentido a sus socios de gobierno, pero se ha mentido a sí mismo, que ya es más grave todavía, o sea, ya es la automentira. Este hombre está batiendo todos los récords posibles de la falacia y del embuste, ¿no? Vamos a ver, más allá de si es convicción o no, que yo de este personaje pienso que nada es convicción, es pura oportunidad, es puro regate corto, es pura escenificación, yo puedo entender que haya un debate, yo puedo entenderlo, pero ese debate plantéalo de una manera racional. Yo recuerdo en mi época de secretario de Estado, el límite del gasto público, del porcentaje sobre PIB que había que destinar a defensa, se había puesto como límite, y además con unas resistencias internas bastante importantes porque estaba dividido ahí el gobierno, en el 2%. De pronto llega Trump y dice, no, al 5%. Estamos hablando de una cantidad muy importante, que no se resuelve, no, quito los organismos autónomos, no. Esto no es el chocolatero. Estamos hablando de 35.000 millones de euros al año. Además, es verdad que viene impuesto por una especie de balanza que ha hecho Trump, en el sentido de decir, oye, mira, aquí ustedes hacen menos esfuerzo. Además, las balanzas Trump las suele hacer de una manera muy fragmentaria, va fragmentando en función de políticas, y no hacemos una balanza general sobre cuánto aportamos o dejamos de aportar en función de si es comercio, defensa, industria, etcétera, etcétera. Ese debate se puede plantear. Lo que no puedes hacer es mentir a todo el mundo y mentirte a ti mismo. Es decir, primero, destino el 2,1% a gasto de defensa en España. ¿Cómo has calculado eso? ¿Eso te lo han calculado también los generales? No te lo han calculado los generales. Eso te lo ha calculado la Dirección General de Presupuestos. Has cogido toda la inversión que hay en el Ministerio de Defensa, más prácticamente el 70% del Fondo de Contingencia, ejecución presupuestaria, que está destinado ya cuando se aprueba al principio de año prácticamente a defensa, y una parte de los pasivos financieros que los ha desplazado. Es decir, no has hecho nada. No has hecho nada, y eso evidentemente pues el embajador o el agregado financiero de la Embajada de Estados Unidos en España le hace la nota correspondiente a Trump y dice, estos son unos embusteros, te están engañando constantemente, que para algo están las embajadas, y precisamente la de Estados Unidos tiene un gran potencial, ¿no? Insisto que se podría haber planteado de otra manera, pero es que lo ha planteado mal, ¿Te puedes enfrentar a Trump? Mira, decís, es un mentiroso. Yo voy a decir algo más. Yo estoy convencido que parte de los que firmaron ahí tampoco van a cumplir, pero son más listos. Son más listos, porque dicen, bueno, yo tengo elecciones en donde sea. Mañana, por ejemplo, el sábado, mañana yo como en Copenhague, intentaré enterarme cómo qué se pulsa en Copenhague, ¿no? Pero, pues a lo mejor, como va a haber cambio de gobierno, pues ya le tocará subir al 5% al que venga. Pero yo, de momento, yo lo que no voy a entrar es en un conflicto internacional, multilateral y bilateral con Estados Unidos por razón de la firma. Son más listos, son más suspicaces. O alguien dirá, bueno, esto es un espasmo del año 2024-2025, ya veremos cómo luego se van ralentizando los tiempos, ya veremos cómo luego se van a rebajar las expectativas de una posible, pues vamos a decir, reestructuración del gasto militar europeo y sobre todo de la OTAN. Bueno, pues entonces ya veremos cómo lo iré bajando, ya llegaremos a un escenario en el que se pueda rebajar esa exigencia del 5%. Pues son más listos. Lo que no puedes entrar es en conflicto directo, en el cuerpo a cuerpo directamente con Trump, porque es perder. Que eso significa, ojo, y aquí sí que hago una reflexión que la hago en voz alta. Todos vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Nuestras burbujas ideológicas, sociológicas. Para la izquierda esto le gusta mucho, ¿eh? Ojo, no creáis. La izquierda está aplaudiendo con las orejas. Por fin hay una persona que se rebela contra el trumpismo de trampeta y pandereta. Por fin hay alguien que le planta cara. Cuidado, la izquierda española está encantada con esto. Y en un momento
de tensión, fruto de la corrupción y fruto precisamente de este proceso de degradación institucional, a la izquierda boba española tontona esto le gusta mucho. Este tipo de gestos, este tipo de movimientos están encantados. Que se ponga en una esquina y se retire un poquito, la izquierda encantada. Esto no se lo ha hecho nadie atrás, se lo hizo Zapatero, que no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos. Esto les gusta, pues son muy tontones, porque son muy intuitivos, porque son muy instintivos, y este tipo de espasmos, ya digo, que son iconográficos, les gusta bastante. Alfonso Rojo. Mira, si él creyese o sintiese o le dijeran que subiendo el gasto al 10% le podía ir bien aquí y tapaba lo de su mujer, íbamos al 10%. Eso es uno. Dos, yo creo que aunque no le han tomado todavía la medida fuera de las fronteras de España, viene el cambio de opinión. Igual que ahora dice 2,1, mañana dirá 4,1, y entonces por eso tampoco se lo han tomado muy en serio. Trump, que tiene poco sentido del humor, es el único que... Pero fíjate, Meloni sí sabía de lo que hablaba, pero sí ha firmado lo mismo que yo. Meloni sí sabe quién es el personaje. Trump todavía no lo sabe. Mi impresión es que le importa un comino el gasto de defensa. Que le importa un comino, que es todo a ver si consigo que no me... Ni siquiera tenía miedo a que sus socios de la extrema izquierda, de ultraizquierda, pudieran romper con él o alejarse de él en estas circunstancias por el gasto en defensa. Los socios en defensa, aunque invadamos Crimea, o sea, aunque nosotros vayamos a invadir Crimea, no se separan ya de Sánchez hasta que vengan las elecciones y los separemos nosotros. Entonces, yo en el caso de Sánchez, a mí me ha parecido ridículo el papelón. Y lo más ridículo, el 2,1. Yo no lo dije y sabemos que lo he hecho con el 2,1. Y después, oye, si has firmado, es que no lo puedes tapar con un dedo. Él ha firmado como los demás. ¿Qué está contando? Yo no sé, a mí me deja pasmado. Para que veáis cómo funcionan estas cosas. Una agencia de comunicación es algo que llega a un acuerdo con esa agencia para que te representen algo, y la agencia hace cosas que primero tú tienes que autorizar y luego las llevan a cabo. Hay una periodista freelance que se acreditó como miembro de una agencia de comunicación para ir a esa reunión de la OTAN, que es, atención, de Indonesia. Se llama Paulina. Y Paulina, el apellido Kuwatu. Paulina Kuwatu, pues es una friki que alguien contrató para hacer el papelón que vais a ver ahora. Pedro Sánchez, no te rindes, te queremos. No te vayas, Pedro Sánchez, te queremos. Esto ya, Alfonso Rojo, esto es una cosa... Tú no puedes preguntar en España, en las ruedas de prensa, al portavoz del PSOE. O sea, tú no puedes. Yo tampoco. Mis periodistas no pueden entrar en la Moncloa. Tienen prohibido el acceso a Ferraz. Tienen prohibido, llevan 270 jornadas, no, o sea, no digo días laborables de ir al Congreso sin poder formular una sola pregunta ni al PSOE, ni a Compromís, ni al BNG, ni a RC, ni a Junts, ni a ninguno de esta recua de zaparrapastrosos, a ninguno. Y esta paisana, a lo de la OTAN, no sé qué controles habrá en la OTAN, supongo que la imagen que me deja la OTAN es como poco penosa. Ahí la tienes. Pedro, te quiero mucho. Esa la llevaron los del PSOE. La llevaron desde la Moncloa. Le habrán pagado el viaje. Le han pagado el hotel. A cuenta nuestra, ¿eh? O sea, la han metido dentro, le han dado la palabra y han subido el tono de voz. Creo que ha puesto el toque choni que necesitaba la cumbre de Haya. Pedro, que te queremos. Es como aquella, ¿no os acordáis una que hubo también de la televisión que le decía... Ni me acuerdo ya de cuál era, una que salía mucho en la televisión, que la entrevistaba en unos premios que hubo también, que hacía lo mismo. Esto lo pagan ellos. Un descuento en el parador de Teruel. Claro. Está poniendo el parador de Teruel una semana entera. Un bono en el parador de Teruel. Bueno, entramos en el capítulo de la corrupción, que seguramente es lo que más esperan ustedes, valoraciones de las novedades que hemos sufrido en los últimos días en materia de corrupción. Hay una que a mí me llama poderosamente la atención. Se iban a producir las primeras detenciones del caso Koldo y aparece un mensaje, atención, atención, enviado por Pedro Sánchez a Ábalos. Y el mensaje, al más puro estilo de don Corleone, es pensaba que éramos amigos
cuando tú mandas o recibes ese tipo de mensajes es casi como que te ponen la cabeza del caballo en la cama, ¿no? Pensaba que éramos amigos. Ábalos. Tremendo, tremendo. Lo dice todo, ¿verdad? Bueno, en materia de corrupción, serio, importante, pues hombre, han pedido, el juez del caso Begoña Gómez ha venido a pedirle al Tribunal Supremo que investigue a Félix Bolaños, el triministro, por, bueno, la contratación de alguien en la Moncloa. El triministro, antes de serlo, era el secretario general del Ministerio de Presidencia en Moncloa. Y por lo tanto, el jefe natural de la amplia escuadra de asesores que tiene el presidente del gobierno. Dentro de esos, pues supongo que Begoña coló a una que había sido secretaria suya en la vida privada, Cristina Álvarez, y como el juez Peinado ha llamado a 3 o 4 que están por debajo de Bolaños para decir, pero usted firmó el contrato para contratar a esta chica, sí o no, qué atribuciones, qué obligaciones, qué tenía que hacer ahí en la Moncloa. Yo no sé nada, yo es que no me enteré de la contratación. Se lo preguntó a Félix Bolaños, ¿no? Yo tampoco sé nada, y le dijo, pues mire, salga, porque le fue a tomar declaración a su despacho, al despacho del triministro. Dice, pues salga, entérese y luego volvemos a la declaración, lo cual ya es bastante tela, ¿no? Y ahora le pide al Supremo, oiga, pues mire, falso testimonio, porque está convencido de que mintió, y le pone una serie de argumentos o de pruebas que debe tener constatadas de que sí la conocía, Él técnicamente ha dicho a la justicia que él la conoció, pero semanas después de que la hubieran contratado. Así es que falso testimonio y malversación, porque contrataron a una señora en lo público que hacía funciones de apoderada de los negocios de Begoña Gómez. Se complican las cosas para Félix Bolaños. El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Tribunal Supremo imputar al ministro por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en el caso Begoña Gómez. En la exposición razonada que Peinado ha elevado al tribunal, el magistrado considera que Bolaños pudo haber incurrido en un delito de malversación al contratar a Cristina Álvarez como asesora de la mujer del presidente, ya que finalmente acabó desempeñando tareas privadas para Begoña Gómez, concretamente vinculadas a la cátedra extraordinaria que Gómez dirigía en la Complutense. Peinado cree también que Bolaños habría incurrido en un delito de falso testimonio durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril. Aquel día el ministro negó tener conocimiento sobre el nombramiento de Cristina Álvarez. Sin embargo, los hechos lo delatan. Álvarez fue contratada en 2018 y en aquel momento Bolaños era secretario general de la presidencia del gobierno. Según Peinado, desde ese puesto, el ahora ministro no solo participó en la contratación de Álvarez, sino que además conocía y controlaba las tareas que llevaba a cabo. El magistrado da este nuevo paso ya que no puede seguir adelante con la instrucción debido al aforamiento de Bolaños. Por lo tanto, las nuevas diligencias solo las puede acordar el Tribunal Supremo. Peinado pide que se interrogue a Bolaños como investigado y que aporte toda la documentación que posea sobre la contratación de la asesora. Ahora el Supremo deberá decidir si abre la investigación exigida por Peinado o cierra definitivamente la investigación que cerca a Félix Bolaños. En ese contexto, el de la asesora especial de Begoña Gómez, hay que decir que la Audiencia de Madrid ha apoyado al juez en cuanto a la imputación de esta señora, Cristina Álvarez. Veremos qué pasa con Bolaños. Ahora bien, todos los terminales mediáticos del gobierno andan excitadísimos con el gran jurista al frente. El gran jurista es Pachi López, al frente de todo esto, porque el juez comete un error en sus exposiciones razonadas y dice que conocía Bolaños a la señora esta porque coincidieron en la presentación del programa electoral o de la campaña electoral de Pedro Sánchez, que se han visto 2 o 3 veces, y luego dice que también se vieron en el tanatorio por la muerte de doña Begoña Gómez. Y ahí comete un error, porque suponemos que se refiere al tanatorio en el que se despidieron de Sabiniano Gómez, que es el padre del cual se ha cumplido ahora recientemente, el día 26, un año. Bueno, yo quiero aclarar aquí una cosa. ¿Cómo es el día a día del juez Bolaños? Bueno, pues el día a día del juez Bolaños es que pidió que le reforzaran porque llevaba una causa muy compleja y le dijeron que no.
Y el juez Bolaños pues reparte su tiempo entre el caso Begoña Gómez y los chorizos, los aluníceros, los kinkis, todo lo que llega a su juzgado, que también tiene que atender, ¿verdad? En un Cristo en el que se enfrenta a la Fiscalía, que actúa de abogado de oficio de Begoña Gómez, a los abogados de Begoña Gómez, que son los de la Abogacía del Estado, a todas las dificultades que le han ido poniendo en Moncloa, fuera de Moncloa, unas críticas cervales, no solo a él, sino a su familia, a su integridad y sobre todo a su situación física para continuar al frente de ese juzgado. Le han dado cera por todas partes y eso hay que comprenderlo. A mí lo que me extraña es que solo hubiera un error en ese texto razonado, porque demuestra, por cierto, si se lo leen, está muy bien razonado, ¿eh? No se piensen que es cualquier cosa. Lo de la malversación está niquelado, dicen los que lo han leído y son juristas, que no me pongo yo al frente de todo esto. Pero hay que entender las cosas. Tú has estado por ese juzgado, Alfonso Rojo. En distintas situaciones. ¿Y? Yo estaba hasta en el calabozo, fíjate. Y no bromeo. He estado en distintas situaciones. Es un horror esos juzgados. Es decir, vamos a ver, no es un horror, son unos juzgados relativamente modernos, pero yo creo que cuando ves cómo funciona el sistema, lentísimo, absolutamente agobiado, yo creo, es decir, pero todo el conjunto del sistema funciona, no sé ni cómo funciona, para qué te voy a decir. Y yo lo que tú has contado del juez Peinado, es que tú te crees que se puede hacer un trabajo razonable en esas circunstancias. Pues bastante hace el hombre, de verdad, bastante. Bueno, a Pachi López le parece que es un signo de injusticia. Pachi López es un completo analfabeto. Sí. Sin matices. Sin matices. El hijo Lelo de Lalo, que le llamaban. No. El Partido Socialista Vasco. Tiene la cultura de la que tenía la moto de Ángel Nieto. Eso de salida, la cultura de la moto de Ángel. Y después, la capacidad expresiva y el conocimiento gramatical, te digo, de verdad, de un chaval de primaria, tú escúchale cada vez que interviene. Puerce así como si fuese a cornear, y escúchalo. Cuando lo pongáis, os fijáis, dices, a este le pasa algo. Iñaki. No, pues suscribo lo que dices del juez Peinado, porque, claro, lo que no es normal es que en este país una instrucción que se debería llevar de manera normal se lleva convirtiendo al juez en un héroe nacional. O sea, esto no es normal. En fin, yo creo que pasó en su día con los jueces que tenían que enfrentarse a los crímenes de ETA, un juez que a fin de cuentas pues lo que tenía que hacer es simplemente cumplir con su trabajo, pues es que se veía en una tesitura de elevado a héroe nacional, y a mí eso me parece que es absolutamente injusto. No me extraña que este hombre esté viviendo una situación de presión, bueno, y la vivió en su día el juez Marchena, y la han vivido tantos. O sea, es decir, que en este país, primero, son el cuerpo judicial es el que está dando la talla en este momento, tanto los jueces como por otra parte la UCO, la Guardia Civil, son los que están dando en este momento la talla. Pese a todos los fuegos de artificio que hemos estado viendo esta semana, ese cerco volverá. Y eso es lo importante, es decir, que el próximo informe de la UCO, y bueno, pues lo que hay que hacer es, ya digo, apoyar a esas instituciones a las que yo confío en que Sánchez no le dé tiempo a colonizar. Es decir, que aunque está en ello, están en la carrera esa, y no hay más que ver las expresiones de Bolaños, y están en eso, a ver si nos da tiempo a poder desactivar la UCO y a poder neutralizar a los jueces, pero yo confío en que no les dé tiempo y ya digo, y que nos olvidemos, bueno, o que les prestemos cierta atención, pero yo hay una cosa que antes, con esto, refiriéndome a los elementos de distracción, sí me gustaría mencionar, y es que todos los dos presidentes, los dos secretarios generales que ha tenido últimamente el Partido Socialista y que han llegado a la presidencia del Gobierno, como Zapatero y como Sánchez, los dos han tenido una gran obsesión
por ocupar el plano internacional y porque los conocieran los presidentes de los Estados Unidos. Esto es lo utilizan además como un elemento de distorsión y para llenar titulares en la prensa, ¿no? Es decir, que me recuerda mucho a todos estos cineastas que son tan progresistas y odian el imperialismo yanqui, pero luego se matan por conseguir los Oscars, ¿no? Bueno, pues, o sea, Zapatero no paró. Primero hasta que no enfadó a Bush Jr. Y hasta que luego no consiguió llevar a la familia a la misa negra aquella. A la misa negra aquella con Obama. Ojo, que la parte negra no la ponía Obama, la ponían ellos, en plan gótico. Y luego, por otra parte, bueno, pues Sánchez está en lo mismo, es decir, que los esfuerzos que hizo el hombre para que le mirara a Biden, aquellas escenas por un pasillo en el que el otro no se dignaba ni a volver la cabeza. 10 segundos. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Y luego ya el siguiente paso ya ridículo fue verle a Biden en medio ahí del sarao de la Moncloa, a Begoñita poniéndole la mano en la chepa como si fuera un amigo de la pandilla y en un momento en el que estuvieran tomando cervezas en algún bar, ahí poniéndole la manita a Biden. Bueno, pues después de eso ahora viene Trump. Entonces, claro, este hombre lo que hay otra clave que no hemos analizado, y es que él quiere que Trump sepa que él existe. Es decir, que para él es una necesidad y ha hecho todo lo posible. Entonces, como por la vía de apoyar a Zelensky no podía, no ha sido suficiente, pues ahora dice, ahora cojo y me desmarco. Por la vía atlantista no podía, pues ha ido por la vía antiatlantista. Pero ya digo, que todas estas cosas que nos pueden alegrar en un momento determinado la vida dentro del panorama tan triste que tenemos, yo creo que no nos deben hacer olvidar que el verdadero cerco y lo que le está haciendo daño en este momento a Sánchez es el cerco judicial y el cerco policial. Julián. Bueno, nos podemos preguntar cada uno si alguien tiene dudas de que esta señora Cristina Álvarez trabajaba full time, indistintamente para todo lo que le pidieran, se tratara de asuntos, entre comillas, públicos, derivados de su condición de esposa del presidente de gobierno, o asuntos privados. Nos lo podemos preguntar, pero la respuesta es, no cabe duda, sí. Pero si está acreditado, hay 1000 correos electrónicos cruzados con la Complutense que trabajaba para su cátedra, con las empresas que financiaban el máster, confirmaba reuniones, manejaba dinero. Reclamaba pagos. Claro, manejaba dinero. Entonces, esto es indudable. Claro que trabajaba para ello. ¿Esta es la función que tiene que tener una asistenta de la esposa del presidente de gobierno? No, la tradicional no. Una que trabaja para el presidente le maneja la agenda, le organiza si tiene que ir a una cosa institucional, le saca los billetes de avión para no sé qué, pero no tiene por qué ocuparse en absoluto de sus trabajos privados o de su actividad privada. Por tanto, claro que hay una malversación, si se prueba, que yo creo que se terminará probando, de desviación de recursos públicos, de fondos públicos para una actividad privada que además le generaba ingresos, muchos o pocos, pero ahí está acreditado que tenían unos ingresos que le pagaba la Universidad Complutense por la cátedra, primero. Segundo, ¿alguien duda de que la decisión de contratar a Cristina Álvarez como asesora de la mujer sería, uno, a petición de la propia Begoña? Esto es lógico, esta es mi persona de confianza, lleva trabajando conmigo 20 años, normal, pues contrátesela. Y eso es una decisión que puede tomar, suponiendo que exista, el director de recursos humanos, el director de personal de presidente. No, eso se toma mucho más arriba y luego hay alguien que formalmente es el que rellena el papelito y cursa la contratación. Claro, hemos visto también, hemos oído, no sé si, yo creo que hubo también imágenes, ¿no?, de las declaraciones de Bolaños ante el juez Peinado, y es que era un chiste. Pues no me acuerdo, pues yo no sé dónde estaba, no la he visto en mi vida, pues tendré que preguntar y tal, claro, hasta el punto de que tiene que decirle al juez, oiga, sálgase, no hagamos el ridículo, pregunte y cuando se haya enterado usted vuelve, ¿no? Y el otro, claro, como no puede ser, dice, no, es que, ¿de qué se ríe usted? No, es que estas cosas, de verdad, es una soberbia ante un juez con el que, además, como ministro de Justicia, primero como funcionario público,
que trabaja al servicio del Estado. Pero además, como ministro de Justicia, está obligado a colaborar al 100%. Colaboración ninguna. Lo que trata es de quitarse el muerto de encima y a ver a quién le paso la pelota, ¿no? Y luego está el tema del juez Peinado. Yo creo que ha dado un paso ahora mismo muy importante, muy peligroso, porque solamente cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo avale la petición de investigación a Félix Bolaños. Hombre, puede no admitirlo. Claro, digo que no lo avale. Pues si no lo avala, el lugar en que queda el juez Peinado, no digo que esté desautorizado, pero evidentemente es una forma de cortarle las alas, me parece importante. Y luego, esta tontería de lo del tanatorio, en el tanatorio con el funeral de Begoña Gómez y tal, es verdad que es un error que nos puede pasar a cualquiera, es subsanable, pero sabiendo que va a ser escrutado con lupa todo lo que haga, ni tan siquiera una falta de ortografía, ni tan siquiera cambiar una B por una V, porque te lo van a afear. Entonces, y además, es que este hombre está solo. Ya sabemos los problemas, las carencias que tiene la Administración de Justicia en España, pero hay gente trabajando. Oye, me parece muy bien que lo hagas tú un domingo por la noche o por la tarde en tu casa, pero antes de lanzar el auto, pásaselo a alguien y que te lo revise, aunque solo sea a ver si hay una falta de ortografía y alguien dice, oye, ¿qué has puesto aquí? Pues, que en el funeral de Begoña Gómez está viva, coño, vamos a rectificar, ¿no? Sí, no sé. Si hay alguien que sabe que está viva, es él. Sí, el marido también, pero él con doble sentido. Bueno, ¿qué puede hacer el Supremo? Hombre, puede admitir lo que le pide el juzgado, puede no admitirlo, y hay una tercera vía. Puede decirle, sí, es un aforado, pero practique usted las diligencias esta y esta, y luego ya si acaso hablamos. No es descartable la tercera vía. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Estamos hablando del lío que tiene Félix Bolaños a consecuencia de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, que por cierto tenía rango de directora general, no se olviden. Mario Garcés. Bueno, una previa, porque cuando he visto lo de pensaba que éramos amigos, sí. Me ha recordado, y viendo además a Bolaños, me ha recordado algunos episodios de Los Simpson. Bart Simpson solía decir eso cuando quería someter a chantaje emocional a sus amigos. Creía que éramos amigos, los hacía llorar, en fin, a una serie de personajes, efectivamente. De la misma manera que recuerdo una frase de Homer que decía que para mentir se necesitan 2 personas, una que mienta y otra que escuche. En España hay mucha gente que escucha, mejor no escuchar a los mentirosos, porque de esa manera la mentira no existiría. Yo creo que Julián ha hecho una semblanza perfecta. Es que yo creo que ha sido hilando cada uno de los puntos donde es muy fácil pespuntar, es muy fácil enhebrar, ¿no? Hay una persona dentro del gabinete de la presidencia del gobierno, yo he formado parte de un gabinete de presidencia del gobierno, yo voy a contar cómo se contrata, porque es que es una cosa muy sencilla, pero hay una persona que ha estado desempeñando funciones adheridas a la mujer del presidente del gobierno y vinculadas a actividades privadas. Sí, está aprobado. En ese momento, ese punto, minuto y hora, esa mujer ya tiene responsabilidades que asumir, que pueden ser no solamente disciplinarias desde el punto de vista de la Administración. A esta fecha no sé si le han abierto ningún expediente, entiendo que no ha abierto ningún expediente disciplinario, y en segundo lugar, evidentemente, puede haber incurrido en responsabilidades penales. 2, cuando se ficha a una persona que tiene una relación directa con la mujer del presidente del gobierno, aunque solo sea para la función estrictamente ordinaria de atenderla para asuntos públicos, de acompañamiento, evidentemente el secretario general de la presidencia sabe a quién se está contratando, ¿cómo no lo va a saber? Yo entré como un vocal asesor de base, fichado por Román Escolano para el Departamento de Economía, y éramos 5 personas en el Departamento de Economía. Luego llegó Miguel Sebastián con el PSOE y aquello lo convirtió en el top capi de todos sus amigos académicos, y no diré más porque, a pesar de que es muy tarde, no diré más cosas porque no quiero ser sonido. Le llamaban la oficina de los fulares. Sí, bueno, no sé, yo fui de los últimos en salir y aquello se había convertido en un serrallo, no voy a decir más cosas porque no quiero ser malo a estas horas de la noche, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a mí me fichan por técnico. Entonces, lleva usted los temas fiscales, los temas de, en fin, de conocimiento de la presupuestación, de la evolución económica, y yo entré así. Evidentemente, eso se informaba al secretario general de la presidencia, que daba el visto bueno. Ojo, no solamente al secretario general,
al presidente del gobierno. Es que cualquier persona, lógicamente, va al secretario general de la presidencia y le dice, mire, presidente, vamos a fichar a este señor, que tiene este título, tiene esta experiencia, ya está, es aragonés, por si eso sirve o no sirve, como mérito adicional, ¿no? Que éramos bastantes aragoneses en aquel momento en el gabinete del presidente del gobierno. Es evidente que cuando se ficha a esta señora, no es que lo sepa el secretario general de la presidencia, que era Bolaños, es que lo sabe el presidente del gobierno. ¿Cómo no va a saber el presidente del gobierno quién va a ser la asesora que le va a asistir a su mujer? Es que, entre otras cosas, es que van a hablar de eso todos los días en casa, en su habitación, en el comedor. Oye, que me ha dicho cómo se llame, que, ¿cómo se llama? Álvarez, Cristina Álvarez. Me ha dicho Cristina que mañana te tengo que acompañar. Oye, que te parece bien. Es que es lo normal, es que está ahí constantemente con ellos, es que seguramente hasta desayunaría algún día con ellos. Y ahora resulta que nadie conoce a nadie. Esta película se titula No conozco a nadie. Yo no estaba allí. La espía, la asesora que surgió del frío. Oiga, por favor, no nos tome el pelo a todo el mundo. Por cierto, que Cristina Álvarez tiene una hermana que se llama Esther y que en esos momentos fue contratada, a ver si adivinan dónde. En la Complutense, claro está. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Santos Cerdán. Santos Cerdán ha cambiado de abogado, se ha buscado uno de los del Procés, Benet Salellas se llama, un tío de Gerona. Bueno, bien, llamativo es que los indepes han puesto el grito en el cielo. ¿Cómo vas a defender a ese tío? Como el que dice, pero si ese es un corrupto, ¿no? Los indepes, cuidado. La primera genialidad con la que ha desembarcado en el tratamiento judicial del asunto Santos Cerdán, Benet Salellas, ha sido decir, bueno, oiga, es que a nosotros, mi cliente no se reconoce en esas grabaciones. Esas grabaciones han sido hechas con inteligencia artificial. Y ha tenido que salir la Guardia Civil, hemos hecho las comprobaciones oportunas y eso no es así. Son grabaciones reales y esas, sobre todo, es aquellas en las que se habla de pasta, que es las que interesan a la causa, las que interesan y van a ser muy llamativas, porque, entre otras cosas, parece que Santos Cerdán está todavía en poder de, ¿quién puso dinero en las primarias de Sánchez? Ahí está el listado. Llamativamente, alguien de los que pusieron dinero en la candidatura cuando iba por las primarias del PSOE era su mujer, Begoña Gómez. No sé si será dinero de saunas o no, pero en cualquier caso es una de las que aparece ahí. Muy llamativo que también aparece Servinavar, que es la compañía en Pamplona o en Navarra, no sé si exactamente en Pamplona, con la que hacían bastante el pivotaje de las adjudicaciones irregulares, vamos a decir, que beneficiaban el peculio de Santos Cerdán y quién sabe si también del PSOE, ¿verdad? Bueno, vamos con... y hay otra cosa importante, en la que la izquierda se ha desgañitado a decir chorradas una tras otra. Aparece en las oficinas de Servinavar una fotocopia de un contrato privado entre el dueño de Servinavar, que se llama Anchón Alonso, y Santos Cerdán, firmado. Un contrato por el cual, por 6.000 euros, le transfieren el 45% del capital de Servinavar. Bueno, no, es que esto es un contrato privado, si no ha ido al notario esto no vale. Bueno, pero es que lo llevaron al juzgado de Durango. ¿Para qué? Pues para que pasado por el juzgado tenga la validez en fecha, que es lo que se requiere de un contrato privado. ¿Por qué un contrato privado y no una escritura pública en una notaría? Pues hombre, si John Gotti, que es con quien compara no sé qué periódico inglés, The Times, a Pedro Sánchez, seguramente no quería salir en los contratos de las lavanderías del Bronx, de las cuales se utilizaban para el comercio de drogas en Nueva York, ¿verdad? Prefería que saliera el otro, pero luego a la hora de cobrar sí que estaba. Segunda tontería de la izquierda, dice, no, es que, sí, pues puede que el contrato estuviera ahí, pero la sociedad se dedicaba a otras cosas. Oiga, vamos a ver, sí, se dedicaba a otras cosas y acabó siendo constructora. Una constructora con 9 empleados que generaba 100 millones de euros en obras. Algunas de ellas túneles de 3 y 4 kilómetros, el túnel de Velate. ¿Y por qué estaba ahí metida con 9 empleados? Uno, por cierto, había sido director de la SEPI. La otra, la mujer de un tío del PSOE de Navarra,
que era vicesecretario general hasta que le hicieron dimitir porque estaba un poco contaminado. Y la tercera tontería de la izquierda no es la firma de Santos Cerdán. Pero como Santos Cerdán ha firmado un montón de documentos en sus acuerdos con Junts, pues resulta que no cabe duda. No hay que ser grafólogo, está bastante claro que sí es la firma de Santos Cerdán. Vean. El magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, tiene en sus manos la copia del documento que demuestra que Santos Cerdán compró por 6.000 euros el 45% de Servinavar 2000, empresa propiedad de su amigo íntimo Anchón Alonso. Cerdán niega que haya sido o sea socio de dicha empresa y su defensa se empeña en defender que el documento no es una escritura, sino un mero contrato privado que no se ha elevado a público y que por lo tanto no tiene efectos jurídicos. Sin embargo, el documento está suscrito por las dos partes y con el sello de los juzgados de Durango, lo que ratificaría la validez de este contrato de compraventa a pesar de la negación de los implicados. Servinavar fue creada en 2015 con el capital mínimo, 3.000 euros, y solo 10 meses después, gran parte de las acciones de la empresa pasaron supuestamente a ser propiedad de Santos Cerdán. Sin embargo, su defensa también recalca que el objeto social de la empresa cuando se creó en 2015 no es el mismo que tiene en la actualidad. Primero abarcaba la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos. Y años después cambió su objeto social a la elaboración y ejecución de proyectos de construcción y edificación. Fuentes cercanas al que fuera número 3 de Sánchez deslizan además que la firma de la escritura no es la de Santos Cerdán. Sin embargo, si la comparamos con la firma de Cerdán en el acuerdo entre PSOE y Junts, podemos observar que sí es la misma. También llama la atención que la empresa pasó de crearse con capital mínimo a acumular adjudicaciones públicas por valor de cerca de 100 millones de euros. Y todo ello con tan solo 9 empleados. Es el milagro de los peces y los ladrillos. Julián Salcedo. Pues de verdad, es que hay cosas que atentan a la inteligencia de cualquier persona, ¿no? Como sabéis, pues yo también soy abogado, ¿no? Claro, dicen ahí, los abogados de Santos Cerdán dicen que no es válido porque no está elevado a escritura pública. Que los quiten el título ya. Claro, automático, no pueden seguir ejerciendo de abogados. Cualquiera que sea abogado y que ejerza derecho mercantil sabe que un documento privado es perfectamente legítimo para transmitir acciones, perfectamente legítimo. Lo elevas o no a escritura pública es una decisión pues, que toman los dos comparecientes, comprador y vendedor, pero es perfectamente legítimo. Por tanto, insisto, primeros culpables los abogados. ¿Cómo se les puede permitir? Y no hay nadie que los rebata esto inmediatamente. No lo sé. Segundo, yo no sé si es la firma o no es la firma, pero supongo que habrá algún acto más posterior a lo que es la transmisión de acciones, porque si él realmente ha comprado esas acciones, pues tendrá que haber incluido en su declaración de renta, patrimonio o lo que fuera. Y luego no hay más que ver también, habría más que ver las cuentas anuales que presenta Servinavar. Es que, de verdad, es que estamos en un mundo que como parece que nadie sabe de todo esto. Todas las empresas, Servinavar no es una excepción, están obligadas a presentar, inscribir en el registro mercantil las cuentas anuales de cada año. No hay más que ir al registro mercantil, que además es público. Puedo pedirlo hasta yo, las cuentas anuales de Servinavar, suponiendo que las hayan presentado. Y no hay más que mirar el capital social, en donde irá, la compañía tiene un capital social de 12.000 euros, de los cuales 6.000 pertenecen a Pedro Pérez y 6.000 pertenecen a Santos Cerdán. Pues ya está, punto. No hay que darle más vueltas, acreditado queda. Y si no es así, pues habrá que preguntarle por lo hecho transmisión. Y luego, lo otro que decíamos, lo de que las grabaciones no son auténticas, yo sí creo que son auténticas y no hechas con inteligencia artificial, pero podrían estar hechas con inteligencia artificial, imaginemos. Pero si lo importante no es la grabación, sino si lo que se dice en la grabación es cierto. ¿Se han adjudicado esas obras a las empresas que se dicen en la grabación? Pues ahí está, adjudicadas están. Está en documento público, en los contratos públicos del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una locura. Y luego, por si faltaba poco, Acciona, que es una de las UTEs, de las empresas que en UTE se han adjudicado... Los que hacían la obra.
Los que hacían la obra. Los que hacían la obra, sí, los únicos que tienen la calificación además, pues si no se la pueden adjudicar, que sabe perfectamente Mario que esto tienes una calificación determinada para el volumen de la obra, para eso estaba Acciona. Pero es que Acciona ha tomado medidas. Despidió en el año 2021 al responsable de la contratación en Navarra y ha despedido recientemente, hace unos meses o hace unas semanas, al responsable de contratación general. Tal. Coño, si tantas obras se han adjudicado, esto será para ascenderlos, ¿no? Y para darles un bonus, ¿no? No, pues los despide. Señal inequívoca de que ha percibido la propia Acciona alguna irregularidad. De verdad, es que estamos en un mundo de locos, ¿no? Iñaki. Sí, bueno, yo da la impresión, desde luego, de que esto es solo la punta del iceberg, o sea, y de que se va a profundizar mucho más. Además, yo creo que Cerdán ha sido, pues, ahí está la gran mina, es decir, que pensábamos que todo estaba en Ábalos, en Koldo, y ahora pues este ha sido un verdadero descubrimiento, ¿no? Y además muy reciente, y es el que de verdad, no lo olvidemos, que es el que de verdad le ha puesto en verdadero peligro a Sánchez, el que le ha hecho caer y el que ha hecho que de determinadas empresas periodísticas que hasta ahora estaban cerrando filas junto al gobierno, pues de repente hayan decidido dejar caer a Cerdán. Bueno, yo creo que vamos a ver, que es que entre otras cosas, es que, y se ha dicho, yo creo, la manera de saber primero es investigar su propio patrimonio, es decir, que esa es una asignatura pendiente que hay, qué patrimonio tiene Cerdán y de dónde lo ha sacado. Es decir, que, y luego, claro, esto de que ya, pues, en fin, por otra parte, es un hombre, ha estado en los centros neurálgicos de muchas tropelías. O sea, ese, claro, está muy ligado no es extraño que tenga un abogado del Prusés, pues porque también, bueno, igual, no sé, dentro de las cosas surrealistas que estamos viendo, pues igual se quiere acoger a la amnistía de Puigdemont. Es decir, que tiene ahí una vía, en fin, y puede haber incluso alguien que, pues como estamos viendo mala sofística jurídica todos los días, puede que haya alguien que defienda esa posibilidad. Es decir, que, en fin, yo creo que es un hombre que va a dar mucho que hablar. Yo, la verdad, y luego viéndola, voy a decir algo que me parece que es una impresión que tenemos muchos españoles, ¿no? Es decir, que viendo esas fisonomías, estos personajes, yo viendo a este PSOE me estoy volviendo lombrosiano. O sea, Lombroso era un criminólogo y médico que pensaba que al criminal nato se le podía distinguir por la fisonomía. Yo de verdad que veo estos personajes, si estuviera en el hall de un hotel y me fuera a entrar en el ascensor y estuvieran dentro el Koldo, el otro, yo no entro en ese ascensor. O sea, en fin. Bueno, pues en esta semana también las sobrinas de Ábalos, que se pueden distinguir también por su fisonomía, una rubia teñida. Esta dice que estaba presente cuando se presentó Cerdán en casa. Las novias de Ábalos han invadido los platos de televisión esta semana y le ofreció un cargo en la consultora de Pepiño Blanco. Tertulias a tutipleni en todas las telepedros, una buena tertulia para que te vayas contento de todo esto, pero tienes que dejar el Congreso y tienes que chitón. Entonces le parece a esta chica, bueno, convertida ahora en protagonista, le parece absolutamente una traición del PSOE perpetrada por Santos Cerdán en el gran José Luis Ábalos. Alfonso Rojo. Se me ocurren muchas cosas, mira. A ti las rubias teñidas no te han querido tanto. No, pero primero, la primera es que llegaron para robar. Si te fijas en las fechas, no es el proceso típico, tradicional, histórico del que toma el poder y la permanencia en el poder te termina corrompiendo y terminas metiendo la mano en la caja. Llegaron decididos a llevárselo y fijaros en el contrato de Servinavar, o como se llame, que es una empresa muy pequeñita porque su función es ser muy pequeñita, es conseguir el contrato y que ejecute otro y te llevas el porcentaje. Después, segundo, se me ocurre así a bote pronto, sin hacerlo extensivo a todos, que hay que tener mala suerte para que todas las sobrinas te salgan putas. Eso hay que tener mala suerte, de verdad. Es decir, tienen una suerte fatal estos, todo, pero lo tienen. Y tercero, lo de Cerdán, es que no hay discusión, es decir, no tenemos la prueba de si efectivamente le ofreció a la embajada, porque le ofrecieron hasta una embajada... En Colombia. En Colombia.
que se las trae, ¿eh? Bueno, que también es un sitio muy idóneo y que está muy bien, y lo hubiera pasado. Yo estoy absolutamente seguro de que Ábalos lo hubiera pasado de cine en Colombia. Lo hubiera pasado, había reventado Bogotá. País que conocía bien. Y además, sí, Arde Bogotá. Y te digo, pero es que todo cuadra. ¿Y tú te crees que va a motu propio? Según la niña esta, le dijo que venía de parte del otro. Es decir, están todos... A mí sí hay cosas que me sorprenden. ¿No? Yo mentiría si dijera, llevamos muchos meses diciendo que estaban, incluso llevando mucho tiempo diciendo que estaban en el ajo. Te juro que hay aspectos, detalles, matices que me asombran, muy literarios. Otro matiz asombroso, Servinavar era una empresa que destruía documentos, sin embargo guardaba la copia del contrato de cesión de parte del capital a Santos Cerdán. Mario Garcés. El otro día me sorprendía porque tomando un café con una persona me citaba la lista completa de todas las sobrinas. Y entonces digo, vas a llegar a 11, es la nueva alineación de Xabi Alonso, es decir, están partidos de solteras, casadas y sobrinas de Ábalos. O sea, podemos completaría una alineación completa, ¿no? Si no fuera tan triste esto, la verdad es que realmente causaría rubor. Luego me ha sorprendido una cosa. El otro día Gabriel Rufián tuvo una frase para mí pletórica en el Congreso de los Diputados cuando dijo no nos hagan escoger entre corruptos premium y corruptos cutres. Hay que reconocerle que a veces el hombre está afinado, hay que reconocérselo. Yo no comparto nada con él, pero hay que estar afinado. Pues lo mismo con el abogado de Ábalos. Le han debido decir, no nos haga elegir entre corruptos nacionalistas catalanes y corruptos españolistas, porque usted solo puede defender a los corruptos catalanistas, ¿eh? Es una especie de dicotomía constante del nacionalismo catalán que no deja de ser sorprendente. Lo del Lombroso lo había pensado, y aquí es que llevo tiempo pensando, ojo, está el lombrosiano básico, el ex-homo socialista, esto es puro ex-homo, vamos, lo podría pintar hasta esta señora de Aragón, y luego está, ojo, hay otro lombrosiano con traje y corbata, ¿eh? Hay dos tipos lombrosianos en el mundo actual muy característicos y muy delimitados. La pregunta que uno se hace, es decir, cuando te metes miedo con la ultraderecha es, ¿de verdad que viendo la foto del Peugeot puedes tener más miedo, o sea, puedes tener... más miedo a la ultraderecha que a estos? Yo prefiero meterme en un ascensor con las sobrinas que con estos, que con Koldo, porque las sobrinas ya sé de qué van, pero con Koldo... Con Koldo tienes que estar con la cartera metida adentro, ¿no? Y luego el tema de Santos Cerdán. Llamándose Santos y habiendo nacido en Milagro, toda proeza es posible. La verdad es que yo creo que se daban los elementos telúricos para poder... Pues nos falta una que no quiero que se quede en el tintero. Isabel Pardo de Vera. Resulta que de su puño y letra firmó 340 millones de adjudicaciones cuando era presidenta de Adif, que no está mal la cosa, ¿eh? ¿A quién? ¿Adjudicaciones a quién? Pues ahora lo podéis imaginar, a la trama que para eso estaba puesta allí por quien la puso. Y luego resulta que hemos visto que esta señora, pues aparte de que le han entrado a registrar la casa junto a la del director general de carreteras del Ministerio de Transportes, tampoco parece que tuviera operaciones en lo privado, en lo que toca a su marido, que sean muy presentables. La UCO ha registrado las casas de la que fuera presidenta de Adif y del exdirector de carreteras dentro de las actuaciones judiciales del caso Koldo. Un movimiento que se produce por orden del juez Ismael Moreno después de que el Supremo determinara indicios consistentes contra Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero en presuntas adjudicaciones irregulares. Pero la que fuera presidenta de Adif ahora está en el foco de otra polémica. En 2016, Adif vendió 2 parcelas en el barrio de Cornes, en Santiago de Compostela. Lo llamativo de esta operación inmobiliaria es que Isabel Pardo de Vera ocupaba en ese momento un alto cargo en Adif, al que regresó en junio de 2016 tras una breve excedencia. La cuestión es que su marido, Juan Manuel Álvarez, era y sigue siendo el director de promociones y gestiones del Tambre, la empresa que adquirió los terrenos por más de 3 millones de euros. La subasta inicial de los terrenos en 2012 quedó desierta, pero en 2016, cuando se reactivó la venta, varias empresas mostraron interés. Aún así, algunas aseguraron haber recibido señales para no pujar. Finalmente, la empresa del marido de Pardo de Vera adquirió ambos solares, uno de ellos fuera de subasta y por adjudicación directa. En total, el marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo estos pisos de lujo. Y hoy, la que fuera presidenta de Adif está imputada por su supuesta participación en la trama Koldo. La UCO sostiene que tuvo un papel determinante no solo en el amaño de contratos públicos, sino también en la contratación irregular de la que fuera amante de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez.
Mario Garcés. Antes decíamos que, como decía Homer, para que haya mentira tiene que haber alguien que mienta y alguien que escuche. Pues para que haya corruptos tiene que haber alguien que pague y alguien que se corrompa. Por tanto, este es el proceso que hay que encajar. Que Cerdán en su momento monta una empresa, o mejor dicho, compra el 40% de una empresa, evidentemente es para obtener beneficios de las adjudicaciones de los contratos, siendo además político en activo. A partir de ahí lo que hay que demostrar es quién le está adjudicando ese tipo de obras y entonces quién es la persona que está prevaricando para dar esas obras a esas empresas. Evidentemente, esta es la presidenta de la DIF. Javier Herrero era el director general de Carreteras, que también está imputado. Lo que hay que establecer no solamente es ese punto de conexión, que estoy convencido que existe, teniendo en cuenta las escuchas, habida cuenta de las escuchas, pero también, insisto, y estoy escribiendo mucho sobre esto, todos los funcionarios que intervinieron en los procedimientos de adjudicación. Desde los jefes de demarcación de carreteras que emiten los informes preceptivos a la hora de valorar las adjudicaciones. Desde los subdirectores correspondientes que dan el visto bueno. Porque en esa cadena de transmisión de mando hay funcionarios. Y yo como funcionario, insisto, como interventor y auditor del Estado, estoy harto de que la gente se pudra en la administración pública aceptando este tipo de presiones. Alfonso Rojo. Más o menos la defensa, no lo sé si la defensa, la línea argumental que tiene Pardo de Vera es, con cara de pena, además dolida, y lo manifiesta, es como me forzaron. Incluso hay una declaración de ella, dice, oye, os estáis pasando, y ese tipo de cosas. No es admisible, no es admisible. Mira, yo bajaba ayer por el Parque del Oeste y al llegar a la Palmatoria, de repente vi una chica esperando para cruzar el paso cebra y frené en seco. Hacía un calor como para destetar gorrinos, eran las 3 y pico de la tarde. Y ella, muy sonriente, le llegaba el vestido, camiseta por aquí, me dijo, no, yo trabajo aquí. Esa pobre niña tiene que pasarse ahí la tarde, a asarse de calor, porque no tiene otra. Pero todos estos que entran en el juego no tienen ninguna excusa. Como has dicho tú, no hay ningún funcionario, no hay ninguno de los que he estado que pueda decir, a mí me obligaron. Usted entró en eso porque quiso. Julián. Sí, es que lo primero que hay que decir es que un alto cargo de cualquier empresa pública, esta que estamos hablando, ya sea el Ministerio de Fomento, ya sea de Adif o sea de cualquier otra, esta excusa de decir, es que me obligaron. No, a ti no te obliga nadie. Es decir, está claro que es muy goloso el puesto, que tienes un buen salario, tienes unas buenas condiciones y tragas. Pues ya está, pues como está diciendo esta señorita que se cruzó ayer. No, y decía, yo es que trabajo aquí. Pues claro, pues tragas y dices, pues para conservar el puesto, pero luego no pongas esa cara de pena y esa lástima que pones ahí llorando, ¿no? Iñaki. Sí, es que si reconocemos que la simple presión ya es un argumento para acceder, pues entonces, no sé, que ya es que se ha caído todos los pilares de la civilización. Bueno, entonces, ¿a dónde viene la palabra resiliencia, no? Pues para eso también hay que tener resiliencia. Y esta es una mujer con carrera y con dinero de familia y con... Lo ha hecho porque le ha dado la gana. Sí, sí. El que no puede, ya digo, es el necesitado. Yo lo veo a veces, me pasa como con el tráfico. Si de repente a uno que tiene para alimentar a los hijos tiene que hacer cosas que tienen difícil aceptación, oye, lo tienes que entender. Pero el que lo hace para prosperar o para seguir chupando el bote, no tiene la más mínima excusa. Pues te voy a dar la clave para que luego se la cuentes a los gorrinos esos destetados. A los que esos es que hace un calor que se van a quedar locos. A esta la fichó el PP. Pues otro bueno. Así es que, y a José Pablo. Ahí lo voy a decir. ¿Y a José Pablo? Y a José Pablo, otro que tal. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que os recuerde que si queréis que cambie la sociedad española, podéis hacerlo en plan guerrilla o podéis hacerlo de forma organizada. Está claro que tenemos ideas que compartimos, pues apoyarnos para que nosotros podamos ser ese vehículo de transmisión que haga que esas ideas filtren y lleguen al conjunto de los españoles, que muchos de ellos en muchas provincias pues tienen que vernos solo en medios de pago y no pueden vernos en medios abiertos, que sería lo ideal para que esas ideas vayan más deprisa. No tenemos tiempo para más, si acaso para desearos un buen fin de semana en lo que queda, esta tórrida semana y lo que nos queda.